Esta mañana vamos a ir al texto de Mateo capítulo 6, versículo 5 hasta el versículo 15. Pero quisiera que leyéramos no solamente el versículo 5 al 15, sino también que nosotros podamos leer el versículo 1, porque nos da el contexto de lo que vamos a hablar en esta mañana. El versículo 1 dice lo siguiente: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora vamos al versículo 5. Dice: cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oremos juntos. Señor, gracias te damos en esta mañana por el tiempo que nos has dado de alabarte a través de los cantos. Aún a la distancia, Señor, estamos unidos en un mismo espíritu, en unidad, cantando a ti y alabando tu nombre. A la vez también te agradecemos porque podemos contribuir a la obra de la iglesia aún así desde lejos. Pedimos que tú bendigas a cada dador que ha dado y que tú, Señor, puedas usar lo que nos has dado para el beneficio de tu reino. Y además, gracias por la palabra tuya que nos has permitido abrir. Ahora pedimos que nos enseñes a través de tu Espíritu Santo. Permite que tu palabra nos enseñe sobre esto de la oración, cómo orar a ti. Pedimos que nos ilumines, pero a la vez también queremos que nos ayudes a llevarlo a la práctica. Gracias una vez más por el tiempo que nos das en esta mañana. Bendice a cada persona que está viendo, que está escuchando, para que pueda, Señor, poner en práctica tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. En esta mañana, como estábamos leyendo, vamos a hablar sobre la oración. Es el patrón de la oración, la forma de orar, el esquema de la oración. La mayoría de las religiones oran, eso lo sabemos nosotros. Los judíos oraban 3 veces al día. Todavía lo hacen, más bien. Los musulmanes, ustedes saben, también lo hacen. Los hindúes oran a miles de dioses. Orar para muchas de estas religiones es tratar de decir ciertas cosas de una manera repetida para lograr algo. Algunos de ellos es para conectarse con una deidad o con un dios, y otros es para conectarse con el Dios que ellos creen. Hoy día hay personas que también no creen en ningún Dios, pero supuestamente creen en la oración. Ahora no entiendo qué es lo que creen acerca de la oración, pero no creen en un ser supremo, pero creen en un poder en la oración, especialmente el poder para sanar. Estas oraciones, aunque no son dirigidas a Dios, realmente no tienen mucho sentido. Y para los creyentes en Cristo, esto también puede ser confuso. Mucho se habla de la oración por todos lados. Lo otro también es que hay muchos creyentes que no saben cómo orar. Y muchos creyentes piensan que orar es simplemente pedir a Dios. Otros también han creído que orar es demandar a Dios y pedirle a Dios que haga esto o lo otro. Algunas personas declaran que Dios debe de hacer esto, pero eso tampoco es lo que la oración es según la palabra de Dios. Muchos creyentes no han sido enseñados cómo orar. Los discípulos en una ocasión preguntaron al Señor
si les podía enseñar cómo orar. Le preguntaron a él, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Enséñanos a nosotros a orar. En Lucas 11, versículos 1 al 4, es donde el Señor les enseña cómo orar y usa muchas de las palabras que encontramos en este texto. Es el texto paralelo. Es muy posible que el Señor enseñó más de una vez cómo orar a sus discípulos. Pero en esta mañana vamos a mirar este texto que el Señor nos enseña, en el cual el Señor nos enseña a cómo orar. Y hay varias cosas que queremos ver en esta mañana. Primero queremos mirar la motivación de la oración, versículos 5 y 6. Miramos en el versículo 5 el lugar y la motivación incorrecta para orar. El Señor es muy claro, dice, cuando ores no seas como los hipócritas. Recordemos el contexto, Mateo 6:1. Y el Señor está contrastando la religión judía que enseñaba que lo externo, lo que yo hago externamente, me declara una persona justa o piadosa. Estas personas eran hipócritas, dice el Señor. Esta palabra hipócritas se refería a las personas que cuando hacían un drama se ponían máscaras y pretendían ser un personaje. El Señor dice que estas personas son hipócritas porque pretenden ser espirituales haciendo estas cosas superficialmente. Y que aunque para los judíos el ofrendar, el dar y el ayuno eran parte integral de lo que creían, para muchos de estos religiosos había llegado a ser una oportunidad para demostrar a otros qué tan piadosos eran. Y el Señor dice que ellos no deberían de ser así. El versículo 1, como leímos anteriormente, dice que debemos de guardarnos, evitar, tener cuidado, asegurarse de no hacer esto para ser vistos por los hombres. De otra manera, dice el Señor, ya tienen su recompensa. La recompensa es la alabanza de esas personas, pero no la recompensa de Dios. Y en estas tres áreas, el Señor dice que la persona que lo hace con esa motivación de impresionar a otros, eso es la recompensa que van a recibir. Pero también dice en el versículos 4, 6 y 18 que si hacemos estas tres cosas de la manera que Él nos enseña, seremos recompensados por Él públicamente. Esta recompensa realmente no es necesariamente algo tangible, sino el hecho de que Dios nos bendice y nos da más de Él, más de su conocimiento, más de su presencia en nuestra vida. Y creo que sí hay parte de lo que es bendición de Él cuando tenemos un corazón dispuesto como Él lo manda. Pero la motivación incorrecta para orar es para impresionar a otros. Esto lo hacen los actores, los que pretenden ser piadosos o espirituales. Esas personas hipócritas les encantaba orar y muchos de ellos parados de pie para impresionar a otros. El Señor dice que ese es el lugar y la motivación incorrecta. Segundo lugar, en el versículo 6 dice que hay un lugar y una motivación correcta para hacer esto. Dice, cuando tú ores, dice el Señor, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto o en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mas tú, dice el versículo, ofrece el contraste. Lo que debemos hacer es esto. Este es el lugar y la motivación correcta para orar. Los judíos no tenían casas grandes, entonces, pero generalmente ellos tenían un cuarto donde ellos almacenaban lo valioso. Y el Señor dice, entra en ese cuarto donde está lo valioso y ven y ora a mí en secreto, y ahí en secreto tú y yo estaremos juntos y ahí yo también te recompensaré. El Señor nos está diciendo que el mejor lugar para nosotros es un lugar donde nosotros podemos estar a solas con Dios. El lugar valioso para nosotros, donde podamos también recibir la recompensa del Señor de tener esta comunión con Él. Ahora, note lo que dice aquí, que dice, cuando ores. Implica que oramos, que lo hacemos, y no es que es algo hipotético. Si oras, no dice el Señor, sino dice, cuando ores.
Orar es un mandato, no es una opción. Es una disciplina espiritual, pero es para tener comunión con Dios. Sé que es difícil para algunos de nosotros tener un lugar aparte, privado para orar. Y la idea no es que no esté nadie presente con nosotros, aunque es un buen ideal para evitar las distracciones. Pero lo importante es la manera y la motivación por el cual nosotros oramos. No es para impresionar a otros que nos están viendo, es para tener un tiempo a solas con Dios. Y eso es lo que el Señor enseña en estos primeros 2 versículos. Enseña la motivación de la oración, la motivación incorrecta y la motivación correcta. Ahora desde los versículos 7 al 15 enseña el Señor la manera correcta de orar, o la manera de orar. Versículos 7 y 8, primero dice la manera incorrecta. Dice, no deben de seguir el patrón o el modelo, de los que no conocen a Dios. Dice el versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Señor les enseña a sus discípulos que no sigan el patrón o el modelo de los que no conocen a Dios. Primero les ha hablado de los religiosos, de los que eran hipócritas. Ahora les está hablando de personas que no conocen a Dios. Y les dice que no hagan las oraciones de la manera que lo hacen ellos, con muchas palabras, muchas repeticiones y pasando mucho tiempo haciendo esto, pensando que recibirán respuesta de Dios haciéndolo de esta manera. Esto nos muestra de que estas personas no entienden el carácter de Dios, malentienden quién es Él y por lo tanto piensan que con estas palabras, repitiéndolas vez tras vez, van a lograr que Dios les escuche. Y el Señor dice, no hagan eso, no usen vanas repeticiones. Pero el Señor dice en el versículo 8, ¿por qué no es necesario hacerlo? No es necesario, dice Él, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidades antes que ustedes le pidan, dice el Señor. El Señor no está diciendo que no debemos de pedirle a Él. Lo que está diciendo es que no hay necesidad de palabrería sin sentido, pensando que esto va a lograr que Dios responda a nuestras peticiones. Esto no es necesario, porque Dios, nuestro Padre, ya sabe nuestras necesidades. Por lo tanto, no hay necesidad de acercarnos de esa manera. Lo importante es venir a Dios y tener tiempo con Él en oración. Ahora el Señor en los versículos 9 al 15 va a mostrar el patrón para seguir en nuestras oraciones. Y comienza en el versículo 9 diciendo, vosotros pues oraréis así. Es un patrón, es un modelo, una estructura que nos enseña el Señor para orar. Esta oración no nos dice cuándo debemos orar, ni cuánto tiempo. Tampoco nos dice las palabras exactas. No es para repetirlas ciertas veces al día. Esto iría en contra de lo que Él ha enseñado ya anteriormente. Primero miremos aquí que hay una invocación y luego siguen 6 peticiones. 3 de ellas es como un acto de adoración a Dios y 3 de estas peticiones son personales. La primera de ellas comienza más bien con la invocación que nos hace ver que tenemos a un Padre, tenemos una relación con nuestro Padre Dios. Dice que debemos decir esto, Padre nuestro. El Señor acaba de decir que no hay razón para decir palabrerías porque Él es nuestro Padre. Esto indica de que hay una relación entre nosotros y Dios, una relación como Padre Él y nosotros hijos. Y la Escritura es clara que para ser hijo de Dios debemos de creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Juan 1:12 es claro que dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios.
Eso es lo que nos dice la palabra. Nos da el derecho de ser su hijo. Y además dice Romanos 8:15 de que el Espíritu Santo viene a nuestra vida, y es por el Espíritu Santo, dice, que podemos clamar a Él diciéndole: Abba, Padre. Además, en 1 Juan 5:13-15 nos dice de que si podemos acercarnos a Dios como Padre, sabemos que Él nos escucha. Y cuando Él nos escucha, Él responde a nuestras peticiones. Así es que primero debemos de entender que debemos de tener una relación con Dios como nuestro Padre. Si tú no tienes esa relación con el Padre, pues te invito a que tengas esa relación con Él, creyendo en Cristo como tu Señor y Salvador. Ahora empieza el contenido de lo que la oración o las oraciones nuestras deben tener. Primero comenzamos adorando a Dios, versículos 9 y 10. ¿Cómo adoramos a Dios nuestro Padre? Hay tres maneras en las cuales nosotros lo adoramos. Primero, lo adoramos como supremo. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Aunque Dios es nuestro Padre, es infinitamente supremo. Él está en los cielos. Su grandeza es inalcanzable e inescrutable. Cuando venimos a Él en oración, le reconocemos como supremo de nuestra vida, supremo de todos y supremo de todo en este mundo. Le adoramos como supremo, le adoramos como santo. Dice: santificado sea tu nombre. El nombre en la Biblia tiene relación con el carácter de la persona o con las cualidades de la persona. En este caso, el reconocimiento es que Dios es santo. Dios es perfecto y sin pecado. Dios es el único con santidad perfecta. Y cuando oramos, reconocemos de que Él es santo. Esto requiere que vengamos a Él con un acto de reverencia, con humildad, ya que reconocemos la santidad de Él. Además, reconocemos de que como Él es santo, nosotros también debemos de ser santos y debemos de demostrar su santidad. En Isaías 6:3 dice que los seres celestiales decían, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es santo. Y esto es evidente en la Escritura, y cuando venimos a Él en oración, debemos de reconocerle como el único que merece todo el honor y toda la gloria. Rogamos que la santidad de Dios sea evidente a todos y sea adorado por todos, pero también que nuestras vidas reflejen la santidad. Reconocemos que es santo, reconocemos también que Él es Rey. Versículo 10 dice: venga tu reino. Dios es Rey eterno, es Rey de todos y de todo. El hecho de que Él no sea reconocido hoy no deja de dejar de ser el Rey. Nuestro Señor vino a proclamar el reino de Dios. Nuestro Señor vino a traer las buenas nuevas de salvación a través de su muerte y su resurrección. Él nos dejó este mandato de proclamar este mensaje, estas buenas nuevas del reino, que Cristo nos salva de nuestros pecados y nos da el perdón para que podamos ser parte de la familia de Dios y podamos ser parte de su reino. Nuestra oración es que su reino venga pronto y a la vez proclamar las buenas noticias del reino. Cristo salva y nos rescata de nuestros pecados para que podamos ser parte de su reino. Apocalipsis 11:15 nos dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa debe de ser nuestra oración. Cuando ores, ten cuidado de no hacer que tus oraciones sean para pedir tu reino. Pide que venga el reino de Dios. Además, adoramos a Dios como soberano. En el versículo 10 dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La oración nuestra es que el reino de Dios venga
y que la voluntad del Rey sea hecha como en el cielo, así también en la tierra. Sabemos que en el cielo todos los seres se obedecen y se someten a la voluntad de Dios. Todo lo que Dios hace, manda perdón, eso es lo que ellos hacen. Esta es la petición que nosotros estamos haciendo, que toda persona llegue a reconocer a Dios como su soberano y se sometan a la voluntad como ha sido revelada a través de su palabra. Que todo mundo pueda ser obediente a la voluntad de Dios. Para el no creyente, aquel que no conoce a Cristo, el mandato que Dios da es que se arrepienta y que crea en Cristo como su Señor y Salvador. Ese es el mandato, eso es lo que Dios desea para ellos, esa es la voluntad de Dios para ellos. Para nosotros como creyentes, es que obedezcamos su voluntad tal como nos muestra en su palabra. Debemos anhelar y hacer su voluntad en nuestras vidas y rogar que se lleve a cabo constantemente en nuestras vidas. Eso es lo que debemos estar orando en estos momentos en que estamos viviendo. Debemos de orar lo siguiente: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y no la nuestra, aunque no nos parezca o no nos guste, aunque nos cueste, aunque suframos, aunque no tengamos todo lo que necesitamos o lo que queremos. La voluntad tuya es perfecta, porque jamás se equivoca. Eso es lo que debemos de estar pidiendo a Dios en estos momentos. Roguemos que la voluntad de Dios sea hecha en este mundo y que sea pronto, no porque no nos gusta lo que vemos, sino porque anhelamos hacer su voluntad. Ahora el Señor nos da las siguientes 3 peticiones que se concentran en nuestras necesidades. La oración es balanceada, no solamente es pedir, pero es primero adorar a Dios, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Rey, Él es santo y Él es soberano. Pero ahora nosotros podemos también pedir a Dios. El Señor dice en el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y hay 3 peticiones aquí. La primera petición tiene que ver con lo material o el sustento y las otras 2 con lo espiritual. Así es que solamente una pequeña parte es parte de nuestras oraciones que tienen que ver con el sustento diario. Debemos orar a nuestro Padre que nos dé el sustento que necesitamos. No solamente a nosotros, pero a todos. Que nos dé el sustento para nuestras necesidades diarias. Obviamente esto implica que debemos trabajar y ser sabios con nuestros bienes, pero nuestra dependencia está en Dios, que provee todos los medios para nosotros. Y eso tampoco niega el hecho que debemos de ser generosos. Notemos también que dice que pidamos por el pan nuestro de cada día. No es para el futuro. Dios no quiere que estemos preocupándonos por el futuro y estemos ansiosos. Es algo que el Señor trata en este capítulo más adelante, acerca de estar ansiosos por lo que vamos a comer y lo que vamos a vestir. El Señor en esta oración nos está enseñando que debemos de orar por las necesidades que tenemos hoy. Debemos pedir por nuestras necesidades diarias a nuestro Padre y confiar en que Él nos proveerá. Y cuando nos provea debemos de agradecerle, porque es un regalo que Él nos da. Todo proviene de Él. Él nos da todo y nos da día a día lo que nosotros necesitamos. Es un Padre bueno y generoso y no hay razón de quejarnos. La segunda petición personal es en el versículo 12 y también los versículos 14 y 15. Pedimos que el Señor perdone nuestros pecados. Nuestros pecados han creado una deuda enorme que jamás podemos pagar. Pero sabemos que el Señor Jesucristo pagó nuestra deuda, muriendo en la cruz y resucitando de entre los muertos. Esa deuda ha sido cancelada. Pero eso no quita el hecho que debemos de seguir pidiendo perdón a Dios, reconociendo nuestros pecados y pidiéndole a Él que nos perdone. Pecamos diariamente y
por eso necesitamos pedir su perdón cada día. Es muy interesante que esta petición tiene un aspecto personal o relacional. Y es que no podemos pedir a Dios que nos perdone de nuestras ofensas, que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo, y rehusar perdonar a nuestros deudores. Notemos que dice perdonar a nuestros deudores y no las deudas, lo cual implica que debe de haber una reconciliación con esta persona. Puede que yo perdone sus deudas, pero no perdone a la persona. Pero el Señor está diciendo que debemos de perdonar al que nos ofendió. Las ofensas de nuestros deudores jamás se van a comparar a las ofensas nuestras en contra de nuestro Dios Santo. Un hombre que era muy pedante y arrogante vino a un predicador llamado Juan Wesley hace muchos años atrás, en el siglo pasado, y él dijo lo siguiente: yo no perdono a nadie. Y al escuchar esto, el pastor Wesley replicó: espero que usted nunca peque. Si no mostramos misericordia y gracia a nuestros ofensores, no podemos pedir que Dios también nos perdone a nosotros. Y eso es lo que este hombre no entendía. Si él no perdonaba, él no iba a recibir tampoco el perdón. Ahora el Señor va a la tercera petición, que tiene que ver con el aspecto espiritual. Dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pedimos de que Dios nos libre de la tentación y del maligno. Debemos pedir a Dios que nos libre de las tentaciones, que no nos permita pasar por tentaciones. Recordemos, las tentaciones no vienen de Dios. Santiago 1:13 dice que eso no viene de Dios, viene de nuestros malos deseos. Y esos son los que nos impulsan y nos llevan a pecar. Pero lo que pedimos es que Dios nos ayude a seguirle fielmente y que nos libre de la tentación y de caer en lo que es pecado, lo que es malo. Debemos rogar a Dios que nos evite pasar por ellas y en lugar nos ayude a seguirle a Él fielmente. En otras palabras, pedimos que Dios nos ayude a seguirle fielmente, evitando caer en tentaciones que nos impidan llevar a cabo el ser fiel a Él. Además, este texto se dice: líbranos del mal. Esa palabra del mal también puede interpretarse maligno. Y pedimos que Dios también nos libre del maligno. ¿Quién es el maligno? Es Satanás. Sabemos que la palabra de Dios dice que Satanás vino para robar, matar y destruir. Roguemos a Dios que nos guarde del maligno. Adoramos a Dios como Rey Santo y Soberano. Pedimos por nuestras necesidades básicas, por el perdón de Dios y que nos libre de la tentación y del maligno. Y finalizamos nuestra oración reconociendo a Dios como el merecedor de todo. Versículo 13, la última parte, dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nuestras oraciones terminan alabando a Dios como el merecedor de todo. Dios es el Rey que lo posee todo, que tiene todo el poder para gobernar en nuestras vidas y para gobernar en su reino. Oramos porque es poderoso para hacerlo todo y por esto merece toda la gloria, todo el reconocimiento por todos los siglos, y terminamos diciendo amén, que significa así sea. Eso es lo que el Señor nos enseña acerca de cómo debemos orar. ¿Cómo llevar a cabo esto nosotros? ¿Cómo comenzar? Primero, dedica un tiempo para orar a Dios diariamente. Recuerda ese lugar que tú puedes buscar para estar a solas con Dios. Segundo, busca ese lugar apropiado. Un lugar donde puedas enfocarte para estar con Dios solo. Y tercero, sigue lo que el Señor nos ha enseñado en este texto, en este pasaje, en esta mañana. Es así de sencillo. Síguelo,
Úsalo como una manera para que tú puedas ser guiado al orar y tener este tiempo con Dios, con tu Padre Celestial en secreto. Señor, gracias te damos en esta mañana por el tiempo que nos has dado en tu palabra. Pedimos que nos ayudes como tus hijos a buscarte diariamente, a buscarte, Señor, para tener esa comunión contigo, para adorarte como nuestro Padre, adorarte como superior a nosotros, adorarte como soberano, adorarte como santo, pero a la vez también, Señor, a venir ante ti, rogándote por nuestras necesidades básicas, Señor, que tenemos, por orar, Señor, porque también podamos recibir tu perdón y a la vez perdonar a aquellos que nos ofenden. Y Señor, que podamos también rogarte cada día que nos libres de la tentación y no caer en el mal, no pecar contra ti, sino vivir una vida que te agrada. Además, Señor, que podamos ser librados del maligno. Sabemos que está activo, que anda como león rugiente, quiere devorarnos. Ayúdanos, Señor, y líbranos de él. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que tú tienes todo el poder. Sabemos que tú eres el Rey y que toda la gloria tú la mereces. Y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que rogamos esto en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Esperamos que sigas en contacto con nosotros. Y si eres parte de nuestra iglesia, síguenos mandando tus peticiones de oración. Sigamos en comunión unos con otros, aunque sea de lejos, en formas virtuales. Y también, si no eres parte de nuestra iglesia, queremos invitarte a que busques el apoyo también espiritual de otras personas a tu alrededor. Estamos para servirte. Si en algo podemos ayudarte, queremos que también nos mandes un mensaje. Gracias y que Dios les bendiga.